¿Te diste cuenta que hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero no viven como tales? Y que hay muchos encima que tienen ministerios en su iglesia, pero no son de testimonio. Bueno, te invito a leer el pasaje de hoy, porque vamos a ver la gran diferencia. Vemos que Nehemías va a ir a visitar a un amigo que probablemente era bastante íntimo, hijo de un profeta, el cual seguramente iba a ser profeta luego. Y este estaba atrincherado en su casa, y Nehemías le había visto que estaba muy preocupado. Y este le va a decir: esta noche vienen a matarte. Escondámonos en el templo de Dios, ahí para resguardarnos. Nehemías se va a dar cuenta que algo no cuadraba. Dice: esto no viene de Dios. Es más, esta profecía es falsa. ¿Cómo voy a ir al templo? Esto es para atemorizarme y hacerme pecar. Claro, ¿sabes por qué Nehemías no tenía que ir a esconderse del templo? Bueno, vemos tres razones muy rápidas. La primera era porque él no podía adueñarse del templo y encerrarse ahí. No correspondía, no era un sacerdote ni nada. En segundo lugar, también podríamos pensar que ahí estaba escondido Sanbalat y Tobías y demás, y podían matarle. En tercer lugar, él dice: como una persona, yo de mi posición voy a ir a esconderme en el templo. Él estaba como líder de todo el pueblo para hacer la obra de Dios. Como él, diciendo que tenían que ir a trabajar y con una espada en la mano y en la otra ahí trabajando, y él va a correr riesgo de subir y se va a ir a esconder. No era de testimonio al pueblo, lo iban a difamar claramente. Ahora vemos que dice que en 52 días pudieron terminar todo, y la gente de afuera que lo estaba viendo dice que perdió la confianza en sí mismo, o sea, se atemorizó, porque se dieron cuenta que una obra tan grande provenía de Dios, si no, no la podían haber terminado. Y vemos que también había personas de adentro que habían hecho lazos con Tobías de diferentes maneras y que le hablaban bien de Tobías a Nehemías, y es más, le contaban a Tobías todo lo que hacía y decía Nehemías. Pero Tobías no dejaba de amenazar a Nehemías. ¿Sabes? Para finalizar, tenemos que entender un par de cosas. Lo primero, cada vez que hagamos la obra de Dios, siempre va a haber oposición, siempre va a haber un problema. Sabelo, no va a estar todo bien en tu trabajo, todo bien en tu familia, todo bien en el estudio, todo bien con tus amistades, todo bien de salud. Siempre va a haber algo. Tenemos que entender que esa oposición siempre va a estar. Así que nunca va a estar todo perfecto para hacer la obra de Dios. Tenemos que saberlo. En segundo lugar, tenemos que entender que tenemos que ser de testimonio. No podemos decir cómo debemos vivir y hacer lo contrario. Tenemos que reflejarlo con nuestra vida, como hacía Nehemías. Pero en tercer lugar, vemos que Nehemías era una persona súper madura, que podía discernir si algo venía de Dios o no. Espero que podamos aprender de Nehemías y vivir como hijos de Dios.